es fundamental saber qué es el Hospital Nacional de Parapléjicos y a qué nos dedicamos. Somos un hospital de referencia. Esto es algo que oiréis casi siempre que se habla de parapléjicos, que somos un hospital de referencia en el cuidado integral a nivel nacional y a nivel internacional. Y es que es así, y lo diremos siempre. Antes me han presentado a una persona que me ha dicho, ¿vienes del hospital de referencia? Sí, somos referentes desde hace muchísimo tiempo. Y somos referentes en el cuidado del paciente con lesión medular porque aplicamos cuidados, tratamiento e investigamos permanentemente para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué es una lesión medular? Una lesión medular es un daño que tiene un individuo en un momento en su médula espinal, a partir del cual ocurren unos cambios que le van a acompañar seguramente de por vida. ¿Vale? ¿Cómo se pueden producir estos cambios? ¿Cómo se puede producir este daño? La causa que provoca la lesión medular en los pacientes puede ser de origen externo, extrínseco, una causa traumática, pero también, que esas quizás son las grandes desconocidas, pueden provocar una lesión medular, un origen que no tiene nada que ver con un traumatismo. Os voy a poner una... A ver, esto... Os voy a poner esta diapositiva que saca datos del balance asistencial del año pasado. No quiere decir que los datos que aquí veáis sean los que se mantienen en el tiempo. Esta foto es de los 266 pacientes que tuvimos agudos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, el porcentaje de las causas que produjo la lesión en ellos. Y fijaros, tenemos que las causas traumáticas, que son las que creemos que son más comunes, tuvieron un peso de un 57,9%. Pero no hay que restar importancia a las causas que no son traumáticas, que tienen un valor de un 42% de esos 266 pacientes agudos, o sea, lesiones nuevas, porque nosotros tenemos al año muchísimos más pacientes ingresados, porque atendemos también a pacientes crónicos. Seguido a esto, pues pongo otra diapositiva que no me voy a centrar en datos, pero es que refleja mucho y nos ayuda esta información. Si hacemos una distribución por edad de los pacientes que ingresaron el año pasado en nuestro centro, fijaros, el 71,4 correspondió a hombres y un 28,6 fueron mujeres. Además, si analizamos las edades, el peso mayor está entre 46 y 50 años. 60. Esto no quiere decir, si hay aquí gente, bueno, se ha ido Francisco, de 50 años, varón que conduzca, que tenga más riesgo de tener una lesión medular. Esto lo que nos quiere decir es que tenemos que centrar la atención en hacer las campañas de prevención, en cuando divulguemos la información a qué grupo de personas tenemos que concienciar más de los riesgos porque los datos son los que son. Bueno, dicho esto y volviendo otra vez a lo que es la lesión medular determina, nos marca un cambio en el paciente, pero hay que ahondar más en lo que es la lesión medular. Para poder marcarnos una expectativa en el objetivo a cumplir con cada paciente y poder aplicar su plan de tratamiento, tenemos que interiorizar siempre una fórmula. Nivel de lesión más grado de lesión nos marca el objetivo a cumplir. ¿Qué es un nivel? Es la altura donde se genera ese daño. No es lo mismo una lesión a nivel cervical, no es lo mismo una lesión a nivel dorsal y no es lo mismo una lesión a nivel lumbar. Pero sumado a esto, también hay que tener en cuenta el grado que nos informa de qué fibras motoras o sensitivas se han visto afectadas. Si hay un daño completo de la médula y quedan abolidas las funciones sensitivas y motoras, la rehabilitación de ese paciente tiene un camino. Pero es que se pueden ver afectadas fibras sensitivas y no motoras, o al revés. Entonces, todo eso nos va dando una variabilidad en el diagnóstico, pero al final siempre tenemos una serie de cambios que se producen, que están generalizados, que indistintamente del nivel
y el grado que tenga el paciente, vamos a tener que prestarles atención. ¿Qué cambios son estos? El paciente va a ver afectada su termorregulación, va a ver afectado su respiración. Hay veces que parcialmente y hay veces que la respiración está afectada de por vida. Se ve afectado el sistema cardiovascular, intestinal, urinario, su aparato reproductor, su sexualidad, y creo que no hay que decir ni insistir mucho en este tema, se ve afectado mucho su aspecto emocional. Paralelos a estos cambios hay más, porque puede haber alteraciones hormonales, puede haber alteraciones a nivel linfático, pero esto es como, digamos, la masa madre de los cambios que experimenta un lesionado medular, donde nosotros tenemos que centrar la atención para el cuidado. ¿Qué servicios tenemos en nuestro hospital para poder atender de una manera integral? Tenemos, bueno, pues casi todos los servicios que tiene un hospital, pero centrados específicamente en lo que nuestro paciente necesita. Tenemos plantas de hospitalización de adultos, plantas de hospitalización infanto-juvenil, tenemos un servicio de atención al paciente, tenemos camas de UBI, tenemos farmacia, quirófanos, esterilización, consultas, servicio de radiodiagnóstico, en fin, muchas cosas, pero no todas. Con lo cual hay pacientes que no pueden asistir a nuestro centro porque no tenemos una cartera de servicios que pueda cumplir todas las situaciones que se pueden dar cuando la salud se altera. Para eso, o no aceptamos ingresos o cuando tenemos complicaciones tenemos que derivar. Rehabilitación integral, que es a lo que nos dedicamos, para poder llegar a la humanización, a esa cultura de humanización que hacemos y que tenemos tan interiorizada. La rehabilitación integral es esa rehabilitación que nos permite recuperar al máximo en los lesionados medulares funciones, aspectos a nivel funcional, aspectos a nivel educativo, a nivel social y sobre todo a nivel emocional. Para poder conseguir el objetivo nuestro, que es conseguir la mayor calidad de vida, realizamos algo así porque al final es como en círculo, no puede faltar ningún tipo de rehabilitación para conseguir el objetivo final. Nosotros, posicionando siempre al paciente en el centro de la atención, hacemos muchas rehabilitaciones. Rehabilitamos el intestino, rehabilitamos el sistema urinario, rehabilitamos la sexualidad, rehabilitamos a nivel respiratorio, ayudamos al paciente a adaptarse a la marcha, reeducamos la marcha, se adaptan las sillas para sus sedestaciones posteriores, que no se le adapta una silla, ya es la silla de por vida, porque el paciente sufre cambios físicos y hay que estar con mucha frecuencia haciendo adaptaciones a sus dispositivos. Tenemos rehabilitación complementaria, que es un soporte que es realmente el que más le ayuda a afrontar luego lo que es la adaptación en su entorno. Con esta rehabilitación complementaria lo que facilitamos es que el paciente haga deporte, que haga actividades de ocio, que pueda sacarse el carnet de conducir, que pueda seguir su vida a nivel de educativo, ¿no? Porque tenemos escuela, hacemos escuela. Y con todas estas rehabilitaciones, al final, la figura que mantiene que todo eso se cumpla siempre va a ser la enfermera, porque la enfermera está a las 24 horas en la hospitalización. La enfermera, cuando no están los fisioterapeutas que están haciendo el trabajo a nivel respiratorio, ella es la que hace el trabajo respiratorio. Cuando no está terapia ocupacional y el paciente necesita mantener los soportes con los dispositivos que requiere para su autonomía, en la medida que cada uno puede, siempre es la enfermera y el equipo de enfermería el que está ahí. Con lo cual, aunque enumeremos todas las situaciones en las que nosotros hacemos la rehabilitación integral, hay que poner en valor siempre el trabajo que hacemos los enfermeros. Cuando decimos objetivo conseguir la mejor calidad de vida, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos en los que influye en el individuo tener la calidad de vida. Influye en todos nosotros
cómo somos, qué personalidad tenemos, qué temperamento tenemos. Influye el entorno social, claro, y el familiar, claro. Y hay un aspecto que pongo aquí que es quizás más subjetivo, porque podemos decir, ¿y cómo medimos eso? La capacidad que tiene cada individuo a adaptarse a las pérdidas es muy importante para saber cómo un paciente va a reaccionar en la adaptación a su nueva vida. No todo el mundo reaccionamos igual cuando tenemos una pérdida. Esto no se puede medir, pero tenemos la experiencia suficiente como para saber que esto determina. Y bueno, ha sido muy genérica la información que he dado de lo que hacemos. Ahora nos vamos a centrar más en lo que es la humanización, el trato que nosotros realizamos. El Hospital Nacional de Parapléjicos, vuelvo a repetir y lo diré cada vez que alguien me pregunte qué es lo que hacemos, somos un centro de referencia, público, ¿vale? Somos un centro público, pertenece a SESCAN, ubicado en Toledo, que es centro de referencia nacional e internacional en los cuidados interdisciplinares. Que intenta conseguir la mejor calidad de vida del paciente con tratamiento, humanización de la asistencia e investigación. Eso es nuestra misión. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué visión tenemos? Queremos ser un hospital de excelencia en el cuidado del lesionado medular. Queremos ser líderes en la atención. ¿Y qué tenemos para poder conseguir ser excelentes? Que tenemos competencia profesional, que trabajamos en equipo, que humanizamos la asistencia y que tenemos un soporte en investigación muy importante. La investigación suma a mejorar lo que es el futuro de la lesión medular. Esta diapositiva que os pongo, no voy a profundizar mucho en ella, pero sí deciros que es la línea del tiempo que ha habido en el SESCAM con el concepto de humanización. Nosotros estamos interiorizando desde hace relativamente poco tiempo este término, humanización, pero humanización se hace desde hace muchos años ya. En el marco de Castilla-La Mancha, lo que es en nuestro sistema de salud en el SESCAM, ya en el 2003 se elaboró el Plan de los Pequeños Detalles, en el que se recogían, a través de encuesta que se hizo a pacientes, se enumeraron acciones de mejora que eran cosas muy pequeñas que los pacientes habían detectado que si se mejoraban iba a modificarse la percepción de calidad recibida, ¿vale? Eso ya en el 2003. En el año 2007 se publicó el plan de confortabilidad, que tenía unas líneas estratégicas que ya hablaban de personalización de la atención, trato humanizado, ya en el 2007. Luego, en el 2015, aparece el plan Dignifica. Posteriormente, en el año 2021, aparece el plan de salud Horizonte, en el que ya todas las gerencias de la región tienen una figura de responsabilidad de humanización, ¿vale? Y ahora, recientemente, esto es muy feo, pero es verdad, hemos parido el plan de humanización de Castilla-La Mancha, que se ha presentado hace apenas un mes y medio. Y fijaros, de 16 gerencias, la primera gerencia en la que la Consejería ha presentado el plan de humanización de la región ha sido en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Yo creo que hay cosas que no son casuales. Y ya, bueno, esto quería que lo tuvierais un poquito en cuenta. Y volviendo a la historia de nuestro hospital, nosotros el año que viene hacemos 5 décadas, ¿vale? Y desde los comienzos del hospital, en 1974, ya empezamos a trabajar con el trato humanizado, ¿vale? O sea, nosotros, aunque se empiece a mencionar en documentación la asistencia humanizada relativamente desde hace poco, nosotros lo llevamos haciendo desde nuestros comienzos. Bueno, nosotros en el hospital tenemos un plan estratégico de 2022 a 2025 que recoge 14 líneas estratégicas y solamente voy a hablar de 3, voy a leer 3, que están centradas en la humanización. La línea estratégica 4 dice:
Mantener el liderazgo del Hospital Nacional de Parapléjicos como modelo de asistencia multidisciplinar e integral a las personas con lesión medular. Lo hacemos. Mejorar la organización centrada en el paciente, haciéndolo partícipe de su proceso. Lo hacemos. Implantar herramientas que permitan impulsar la humanización. Lo hacemos. Y bueno, la base de nuestro plan estratégico y de nuestra filosofía es que necesitamos líderes que se caractericen por generar cambios en los comportamientos y en las actitudes de las personas. Y nosotros, en concreto, que somos una gerencia pequeña, que somos un hospital de 200 camas, somos privilegiados porque tenemos una enfermera de humanización y una responsable de humanización, que hoy están aquí, forman parte de estas jornadas, y a partir de este momento, lo poco o mucho que yo pueda hablar, estoy haciéndolo por ellas. Yo respaldo todo su trabajo, pero es un trabajo que es meritorio de su esfuerzo, de su constancia y de su tesón. Son Rosa y Marian, estáis sentadas. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo humanizamos nosotros la atención? Aquí pongo qué hacemos cuando un paciente ingresa a nuestro hospital, pero realmente la humanización en nuestro hospital empieza antes de que el paciente llegue, porque el servicio de atención al paciente, no he mencionado antes que no teníamos urgencias. He dicho lo que teníamos, pero no he dicho lo que no tenemos. Nosotros no tenemos servicio de urgencias, con lo cual nuestro paciente siempre es programado. No se improvisa ninguna entrada de paciente, salvo que haya habido algún artefacto en la comunicación y se los presenta un paciente, pero que ya sabemos el nombre del que va a llegar. La atención la empezamos unos días antes de la fecha de ingreso y ese servicio de atención al paciente el que contacta con las familias y empieza ya a establecer una relación en la que ya se llama a la gente por su nombre, ya ellos empiezan a conocer a los profesionales y nosotros empezamos a conocer a la familia. Al paciente le conocemos en papel, pero ya por voz, y esa entrevista empieza a bajar un poco la carga emocional que arrastra tanto la familia como el paciente previo a que llegue a nuestro hospital, ¿vale? Una vez que ya el paciente viene, se desplaza con una ambulancia, porque son pacientes, hablamos de los pacientes agudos, la recepción del paciente se hace en la calle. Se desplaza un rehabilitador y una supervisora de unidad a la ambulancia para iniciar la acogida. Y en ese momento se hace una bicefalia de la atención, ¿vale?, de la recepción, porque la familia se dirige físicamente a atención al paciente, donde va a tener una entrevista, donde se le va a dedicar el tiempo que requiera, y el paciente sube a la planta para hacer un ingreso en las condiciones que requiere. En la entrevista de la familia, yo insisto mucho en la familia, se le dan las pautas, las normas que se van a tener que cumplir durante su estancia hospitalaria, que no va a ser corta, y se da soporte porque primero hay que concienciar de que el paciente tiene que conseguir la máxima autonomía y que la lesión es la que es. No hay que crear jamás falsas expectativas con el pronóstico del paciente. Estas familias vienen con una carga emocional, una carga física, un desgaste y sobre todo económico, por lo que supone la hospitalización, y cuando llegan a Toledo desplazan su vivienda durante meses. Nosotros le damos soporte ya desde el punto de atención al paciente para ver en todos los aspectos cómo los podemos cuidar. En las primeras 24 o 48 horas, esta familia va a ser atendida por salud mental, que no la va a abandonar en todo el proceso de ingreso de su familiar. Y en este momento también, aparte de dar toda la información que requiera la familia, se le va a acompañar físicamente, la enfermera de atención al paciente acompaña a la familia a trabajo social, donde le van a dar información también que es muy importante cara al alta, que puede ser en 6 meses, en 8, en 5, cada paciente tiene una estancia. No hay un número, una estancia tipo.
Con esto deciros que, bueno, humanizar la asistencia en nuestro centro es el ADN que nos marca. ¿Y qué hace humanización? Aparte de acoger de una manera que dignifica mucho la atención. Aquí yo he recogido en 5 puntos, pero son muchos. Los voy a ir hablando en general, pero vosotros mismos iréis viendo cómo los encajáis. Cuando comienza la responsable de humanización y la enfermedad de humanización en nuestro hospital, lo primero que hay que hacer es concienciar. Hay que concienciar. ¿Y a quién concienciamos? Pues hay que concienciar a los profesionales, por supuesto, pero también, por supuesto, a las familias, a los pacientes y a los cuidadores, porque no todos los pacientes tienen familia, pero sí tienen gente que les cuida. Entonces, para concienciar se desarrolló una semana de la humanización, se han hecho talleres, se hacen sesiones, hemos incorporado una actividad que está funcionando muy bien, que son píldoras formativas, que son itinerantes, van por las unidades, que no duran más de 20 minutos y que son cíclicas, que se repiten, en las que acercamos la humanización, contamos qué es la humanización y qué cosas hay que hacer para realizar un trato humanizado, vamos a las unidades. En jornada de trabajo, no viene nadie de la calle a las píldoras, es a pie de trabajo, 20 minutos, cuentas una cosita, te vas a otro sitio. Están funcionando muy bien. Esto lo estamos haciendo no en humanización, sino con muchas temáticas relacionadas con nuestro trabajo diario. Hemos mejorado la comunicación de pacientes que tienen condicionantes por su lesión. Hay enfermedades que no permiten al paciente hablar, solamente a lo mejor su comunicación es con la mirada. Pues luego voy a poner un vídeo corto en el que lo vais a ver, por eso no estoy poniendo fotos de personas, porque va a haber un vídeo. Estas personas que tienen una limitación con la comunicación, pues hemos facilitado con tecnología que puedan comunicarse. Hemos mejorado la intimidad de nuestros pacientes, no solo porque se han puesto biombos en casi todas las unidades de hospitalización, sino porque hemos creado una sala de intimidad. Una sala de intimidad que está ubicada fuera del ámbito hospitalario, de la hospitalización, está en consultas externas y que permite que en situaciones en las que un paciente tiene que realizar alguna técnica y que el entorno de la habitación no preserva la intimidad, pueda acudir a esa sala, que tiene todo lo que nuestro paciente puede necesitar. Incluso si en la unidad de sexualidad se aplica algún tratamiento que requiera que el paciente tenga un momento íntimo, un momento en el que tenga que ponerse algo, esa sala reúne las características que él necesita. Adaptación al medio. Bueno, creo que ya se ha mencionado en las jornadas en algún momento. Hay hospitales que tienen en sus unidades de cuidados intensivos una actividad o no sé cómo llamarlo, que es lo que son los paseos terapéuticos. Creo que en algún momento se mencionó ayer. Nosotros lo hemos llamado los paseos que curan. Por suerte, nuestro hospital está en un enclave que facilita que el paciente salga al exterior, porque hay hospitales que los paseos terapéuticos que hacen son dentro de las instalaciones propias del hospital. Nosotros salimos a la calle. Dejamos que el paciente minimice lo que está escuchando habitualmente, que son ruidos de bombas, ruidos de máquinas, voces en off de trabajadores. Están entre 4 cristales. Los sacamos a la calle acompañado de un equipo completo, médico, enfermera, celador, y a falta de auxiliar, porque el auxiliar en ese traslado no se necesita, y va acompañado de la familia. Y está en la calle, en los jardines. Hemos comprobado que ha habido mejor adhesión al tratamiento, sobre todo al descanso. Pacientes que tenían mucha inquietud, que le agobiaba mucho el paso de las horas en las que no veía a la familia. Este momento les ha sido muy bueno. Y es que no veo nada. Bueno, mobiliario adaptado, hemos conseguido hacer cosas porque cuando nuestro hospital se trasladó de un hospital viejo a un hospital nuevo,
la planta infanto-juvenil se ubicó en una planta que tenía dotación de material de adultos. Bueno, pues hemos ido consiguiendo introducir mobiliario adaptado específicamente para pacientes que en esa planta pueden ser de meses hasta 20, 22 años. Y luego lo que hemos mejorado también es la acogida en la UBI. Estamos haciendo videoconferencias con la familia y en algunos casos hasta con el paciente antes de llegar a nuestra UBI, es decir, de UBI a UBI. Contactamos con la familia, resolvemos sus dudas a través de Team y es familia con el equipo médico, el equipo completo de la unidad. Y con todo esto que cuento, que se me pasarán muchas cosas, pero bueno, creo que todos trabajamos en la humanización y seguramente cosas que hacéis vosotros, hacemos nosotros. Decir que nosotros ahora lo que nos proponemos es mejorar aún más el descanso del paciente, dotar la UBI de una sala de información que dignifique más la atención, potenciar los cursos de humanización, mantenerlos y potenciarlos, cuidar aún más la intimidad de los pacientes. Y lo que sí estamos es siempre recogiendo iniciativas que nos puedan plantear nuevas acciones de mejora en este terreno. Os voy a enseñar una diapositiva que marca un poco el futuro de la continuidad en nuestra humanización, porque nosotros, como he dicho, humanizamos antes de que llegue el paciente, durante la estancia, pero seguimos humanizando después. Tenemos una enfermera de teleasistencia, que es la que ha hablado bien de mí, que realiza telecuidados. Telecuidados al paciente agudo. Cuando el paciente se va de alta de nuestro hospital durante el primer año, va a tener un seguimiento que está reglado, que está marcado a las primeras 24 horas, a las 72, se va distanciando, en el que hay una comunicación con esta enfermera que le va marcando a la hora de preocupaciones o dificultades que el paciente pueda tener en su casa. Incluso está en contacto, canaliza parte de la información que recibe con la enfermera de su centro de salud. Vale, ese sería el punto del medio, telecuidados, enmarcado en teleasistencia. Con esta figura llevamos desde el 2019. Ahora, un proyecto que se va a cumplir, ya es algo prácticamente inmediato, es más que a corto plazo, es que vamos a completar la teleasistencia introduciendo un rehabilitador que hace telemedicina, que va a trabajar de la mano con esta enfermera, y creamos la UFAO. La UFAO es la Unidad Funcional de Apoyo al Paciente Hospitalizado Lesionado Medular. ¿Y qué es esto si somos un hospital? Bueno, pues el lesionado medular, cuando se va de alta, puede requerir un ingreso hospitalario por una razón que no tiene nada que ver con la lesión medular. Puede tener un infarto y va a su hospital. Si yo tengo un infarto y voy a mi hospital, seguramente en 3 días estoy en mi casa, quizás con 1 o 2 stent y mucha medicación, pero estoy en mi casa. Pero un paciente con lesión medular que ingresa, se le pueden ver alterados patrones que no se controlan por la falta de manejo y el desconocimiento, y esa estancia, que pueden ser 4 días, se pueden convertir en 10. Puede tener una obstrucción intestinal, puede tener una disreflexia que no se sabe manejar por una obstrucción por una retención de orina, a lo mejor aparece con una herida de un grado, se complica por la inmovilización y pasa de tener una lesión por presión de grado 2 a grado 3 y se queda para las curas, en fin. Nosotros con esto queremos tener un canal de comunicación con los hospitales en principio de la región, tenemos que empezar por lo nuestro, para facilitar y mejorar las estancias de estos pacientes e incluso evitarlas. ¿Vale? Esta segunda diapositiva no le voy a dedicar tiempo, solamente que sepáis que la enfermera de la UFAO con la enfermera de telecuidados se complementan, ¿vale? Y porque las dos son teleasistencia y poco más. Y ahora os voy a leeros lo que es el decálogo de humanización desde el punto de vista del paciente. Preséntate, mírame a los ojos y llámame por mi nombre. Trátame con empatía, respeto y autenticidad.
Permíteme participar en la toma de decisiones, explícame las opciones terapéuticas de forma comprensible. Escucha mi voluntad y mis prioridades, interésate por mis circunstancias. Respeta mi intimidad y mantén la confidencialidad de mis datos. Trátame con dignidad. Recuerda que estoy en una situación de vulnerabilidad. No me prejuzgues, siempre me puedes preguntar sin discriminación ni juicios de valor. Interésate por mi entorno, facilita la compañía de mi familia siempre que las circunstancias lo permitan. Respeta mis creencias, deseos y valores. Sé amable, usa palabras mágicas como hola, por favor, gracias y perdón. Bien, pues con esto deciros que humanizar depende de todos. Depende de profesionales, depende de las familias y depende de los pacientes. Sumar en la humanización es nuestro mayor reto. Voy a poneros un vídeo, que es un vídeo corporativo, es un vídeo público, está accesible en la web de Parapléjicos, lo podéis buscar cuando queráis, pero lo que hace es repetir, pero lo va a hacer de una manera mucho mejor, lo que yo os he contado, acompañado de imágenes. La voz en off que sale es nuestra gerente, la gerente del hospital, y representa al 100% lo que somos, lo que hacemos y a lo que nos debemos. Y ya... Es cortito, bueno, cortito. 10 minutos, 11. El Hospital Nacional de Parapléjicos es un centro público de referencia nacional especializado en el tratamiento integral e investigación de la lesión medular espinal. Se inauguró en el año 1974 y desde el año 2002 está gestionado por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por lesión medular se entiende cualquier alteración sobre la médula espinal producida por causa traumática o por enfermedad que provoca interrupciones en la transmisión del impulso nervioso desde el cerebro hacia la periferia y viceversa. Esta lesión, que tiene consecuencias en el movimiento, la sensibilidad y la función autónoma del individuo, cambia la vida de quien la sufre y la de su entorno familiar y social. Para conseguir los objetivos de la rehabilitación integral, en nuestro hospital abordamos la lesión medular a través de una estrategia y con un equipo multidisciplinar que acomete los aspectos clínicos y también familiares, sociales, educativos, psicológicos y todo lo que, en definitiva, ayude a normalizar la vida de los pacientes. ¿Pero qué supone una lesión medular? La médula espinal es la gran autopista por la que llegan los mensajes al cerebro y de éste al resto del cuerpo. Tras una lesión en la médula espinal, existe cierta normalidad en el funcionamiento de los nervios por encima de la lesión y por debajo los nervios no pueden enviar mensajes desde el cerebro a las diferentes partes del cuerpo tal y como lo hacían antes del daño. Las secuelas derivadas de esta situación se concretan en la pérdida del movimiento voluntario y de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión, así como trastornos neurovegetativos, alteraciones de las funciones vesical e intestinal, de la función sexual y del sistema cardiovascular. Las lesiones medulares se clasifican según el nivel donde se ha producido, la extensión del daño y los síntomas que experimenta el paciente. Según el nivel, se llama paraplegia si la parálisis afecta a las extremidades inferiores y tetraplegia si afecta a las extremidades inferiores y superiores. La lesión puede ser, a su vez, completa si afecta totalmente la médula o incompleta si una parte de la misma mantiene algún grado de conexión. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se produce una media de 25 a 30 nuevos casos por cada millón de habitantes. Las lesiones medulares pueden tener un origen traumático o por enfermedad que afecta a la médula espinal, pero las causas de ingreso, accidentes de tráfico, laborales, deportivos o caídas, evolucionan según
múltiples factores y circunstancias socioeconómicas. Los ingresos en el Hospital Nacional de Parapléjicos en fase aguda proceden de otros hospitales de España tras la solicitud de sus respectivos centros y posterior evaluación de su historial. Durante su estancia, el paciente pasa por una fase aguda o de encamamiento que coincide con la fase de shock medular y que se inicia con un programa de rehabilitación personalizada con la intervención de fisioterapia y terapia ocupacional. Ya desde este momento se toman las medidas preventivas encaminadas a evitar complicaciones derivadas de la lesión, como el tratamiento postural que evite la formación de úlceras por presión, así como rigideces y contracturas con cuidados especializados de enfermería según las necesidades individuales. Se requiere una especial atención a la vejiga e intestino neurógenos, profilaxis de trombosis venosa profunda, además de una aproximación al paciente desde el punto de vista psicológico. Cuando el facultativo lo prescriba, se iniciará el tratamiento en plano inclinado en la sala de fisioterapia y posteriormente se pasará a la fase de sedestación. En esta fase, terapia ocupacional adaptará al paciente su silla de ruedas, así como los apoyos personalizados que requiera para que pueda iniciar sus desplazamientos por el hospital y acudir a las distintas unidades y servicios. El tratamiento rehabilitador diario consiste en sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología. Esto se complementa además con actividades deportivas muy beneficiosas también por sus aspectos lúdicos, motivadores y de integración. Llega un momento en el que el paciente realizará salidas a la ciudad, visitará diferentes lugares e irá a su domicilio. La idea es que poco a poco retome el contacto con su entorno, ponga en práctica su aprendizaje y detecte sus necesidades de accesibilidad. En el hospital le ayudamos a estudiar y elegir las adaptaciones y productos de apoyo que pudiera necesitar para optimizar su independencia. Incluso si su funcionalidad lo permite, el paciente mayor de edad puede sacarse o actualizar el carné de conducir. Una característica especial del centro es la rehabilitación complementaria, que se encarga de aquellos aspectos no médicos claves en la rehabilitación integral del paciente. Incluye la práctica de deporte, importantísimo tanto desde el punto de vista terapéutico como de integración. Animación sociocultural, que lleva a cabo iniciativas de ocio y tiempo libre para los pacientes, con la participación también de sus familiares. Contamos además con una sección pedagógica, donde profesores de la Consejería de Educación acuden al hospital para impartir enseñanzas regladas a los pacientes en formación. El centro dispone además de una ludoteca, un parque con columpios adaptados para los más pequeños y espacios para el culto religioso. El papel de la familia es fundamental. A los familiares y cuidadores se les imparten cursos en los que aprenden cuidados respiratorios, de esfínteres, cambios posturales para evitar úlceras por presión, ejercicios y movilizaciones del paciente, manejo y mantenimiento de los productos de apoyo, transferencias, actividades de la vida diaria y se les enseña el manejo de situaciones que se pueden presentar. Una vez conseguidos los objetivos médico-rehabilitadores, según sus posibilidades y nivel neurológico, el paciente está ya en disposición de recibir el alta. En el centro de investigación llevamos a cabo una creciente actividad científica con proyectos de investigación tanto básica como clínica. Las cuestiones que se formulan nuestros científicos son del tipo: ¿de qué manera podemos preservar el tejido nervioso tras una lesión o patología? ¿Cómo promover el crecimiento, la remielinización de las fibras nerviosas dañadas? ¿Podemos restablecer los circuitos neuronales? ¿Cómo prevenir las complicaciones que ocurren tras una lesión, ya sean agudas o crónicas?
¿Qué hay que hacer para mantener el máximo potencial de recuperación de un paciente? ¿Cómo facilitar la recuperación funcional de los pacientes y mejorar su vida familiar y laboral? Para responderlas, estudiamos la plasticidad neural, los mecanismos de neuroinflamación, las posibilidades de reparación axonal, la función sensitiva y motora y la neurobiología del desarrollo. Abordamos estrategias de neuroprotección, los nuevos horizontes que pueden ofrecer los biomateriales. Incorporamos técnicas de bioingeniería y neurofisiología experimental. Investigamos nuevas dianas terapéuticas con moléculas neuroprotectoras. Acometemos estrategias reparadoras y de recuperación funcional. Buscamos soluciones para enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple, sin olvidar el uso de sistemas de entrenamiento robótico, la realidad virtual o la investigación en exoesqueletos bioinspirados, entre otras líneas de actividad científica. Hemos generado mucho conocimiento y conseguido significativos avances en la prevención, protección, reparación y rehabilitación de la lesión medular, lo que se han materializado en forma de patentes, proyectos nacionales e internacionales y producción de artículos que se publican en prestigiosas revistas científicas. Pero nos gusta ir más allá y para ello contamos con la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación e Integración, desde donde actualmente gestionamos el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, IDISCAN. Nuestra fundación permite también llevar a cabo proyectos de comunicación, formación, deporte adaptado, ocio y turismo inclusivo, accesibilidad y divulgación o campañas de prevención, entre otras iniciativas que suman valor al centro. La incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación abre nuevas oportunidades al hospital, que pone al servicio de pacientes y profesionales la utilización de software y hardware de accesibilidad y diseños para personas con dificultades de movilidad. El hospital tiene en Internet una página web institucional y una plataforma informativa muy participativa sobre lesión medular, integrada por infomedula.org, la revista digital, redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, el canal de YouTube Infomedula TV, el podcast Infomedula en Spotify. Asimismo, cuenta con un canal interno que se puede ver en las televisiones de las habitaciones a través del canal 10. El centro es un emisor de mensajes que llaman a la prevención de la lesión medular por sus diversas causas y contenidos que promueven la conciencia individual y social de esta realidad. Porque la normalización de la vida de nuestros pacientes requiere también de la complicidad y la solidaridad de todos nosotros.